Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad XEABC, la 760. Usted puede teclear radiocanion.com/XEABC. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes en espacios en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos, en una mesa que se ampliarán temas que hemos estado tocando a lo largo de la semana, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Son temas que requieren de ampliación, que requieren de que tengamos muy claro el conocimiento y el contexto de lo nacional con lo internacional. Y precisamente en días pasados comentábamos cuando estuvo con nosotros el maestro Pablo Moctezuma Barragán y que platicamos sobre su libro, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena también comentaba sobre una nota que vimos, que ustedes saben, de los amparos que surgen y que protegieron tanto a Iberdrola como a Monsanto, y se estaba hablando de un tema de seguridad nacional, así como la autosuficiencia energética. Entonces, aquí sería bien interesante preguntar, no sé si se pudiera aplicar el mismo criterio por seguridad nacional, en que no se incurre en desacato en hacer a un lado, digamos, en obviar lo que es un amparo, precisamente por tema de seguridad nacional, porque se debe de priorizar la seguridad nacional. Este comentario lo hizo el señor presidente aludiendo al reiniciar obras en el tramo 5 del Tren Maya, en el cual textualmente él dijo, ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional, una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que llevaba parada estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. En ese tenor, yo nada más dejo sobre la mesa y preguntándole al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, a ustedes, queridos amigos, que ojalá se pueda aplicar la máxima de seguridad nacional en estos temas, independientemente de que se revise, de que se castigue a los jueces corruptos, que se les exhiba y que tenga una repercusión. Por otra parte, no es tan fácil porque hablaba el maestro Rodolfo Sánchez Mena que no solamente es cambiar algunas cosas, sino que hay un sistema judicial. Entonces hay que ver que esto es realmente profundo, es un tema muy delicado, pero también es cierto que tenemos un presidente nacionalista. No sé, y habría que consultar y que compartir con diversos especialistas en el tema para poder aplicar algo en la seguridad nacional, precisamente, pues imagínense lo que impacta el glifosfato y todo lo que ha afectado Monsanto en diferentes países. Monsanto pertenece a Bayer. Bayer es una empresa alemana y sabemos, como dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que el alimento es una arma no convencional. Nos damos cuenta cómo se utilizan ahora estas circunstancias. Yo le preguntaría, maestro don Rodolfo, ojalá esto pudiera aplicar, y si no, de todas formas, tener esta conciencia colectiva de cómo nos afectan de muy diversas maneras estos jueces corruptos, porque se prestan a ello más allá de todo el sistema en el que estén envueltos. Maestro, le escuchamos con atención y yo le pediría
a la muy querida Ceci Solidaridad Mil que nos mande al corte. Yo lo voy a escuchar, pero posteriormente tenemos un evento del que ya voy a compartir con ustedes porque tiene que ver con el Club de Periodistas de México y tiene que ver con Voces del Periodista, el multimedia Voces del Periodista, la revista, el radio. Ya platicaré el pasado mañana sobre esto, pero por lo pronto yo les pediría a Ceci, cuando sea el corte, que nos dé el pase, y al maestro, si fuera tan amable, en darme su punto de vista sobre esto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, querida Celeste. Ahorita vemos para poder tener al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Sí, buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, Ceci, muy estimado público. Pues el tema que está planteando nuestra conductora, secretaria general del Club de Periodistas, pues es de la mayor relevancia, pero no es un tema fácil. Voy a tratar de explicarlo en sus puntos concretos. El papel de los jueces. ¿Cuál es el papel de los jueces en un sistema como el nuestro? En un sistema en donde están divididos los poderes y en donde tenemos un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. El legislativo, bueno, todo el mundo lo conocemos más porque es el Congreso y que está integrado definitivamente por la representación del pueblo en sus dos cámaras. Pero el poder judicial, ahí sí entramos en problemas, porque pues es, diríamos, el área más conservadora y que responde a una serie de cuestiones de fondo, principalmente la Constitución, y su tarea es evitar las violaciones a la Constitución, mantener el sistema de derecho en toda forma, trabajo que comparte, pues desde luego, hoy con la nueva Fiscalía. Pero en las decisiones que toman los jueces, Celeste, es muy importante ver las cuestiones de fondo. ¿De aquí cuáles son las de fondo? El problema está en las reformas constitucionales que hicieron que se le diera prioridad a nuestro sistema en términos no de la Constitución original que está orientado hacia la sociedad, hacia el individuo, pero en sociedad, esto es muy importante. Los derechos sociales. Así es, Celeste, los derechos sociales. Pero cuando se hacen reformas y donde se pone por encima de la naturaleza social del Estado, y es muy importante esto, cuando se pone por encima de ello los criterios de mercado, ¿sí? La competencia tan famosa, cuando hablan de competitividad, se están refiriendo fundamentalmente a esto. Tenemos una comisión de competencia que es el órgano más neoliberal que tenemos. Nos salen dibujitos y nos dicen, es que la competencia hace que tengamos mejores zapatos y a mejores precios. Pero esto es decir, propaganda, es ideología para promover un modelo económico. Y como pues este gobierno ya le hubiera podido desaparecer la Comisión de Competencia, la famosa COFESE, pero también los jueces que fueron creados para proteger esta competencia. ¿Sí? Maestro querido, perdón que lo interrumpa, ya no voy a poder escucharle. Aquí, ¿en qué punto queda el tema de la seguridad nacional, que es fundamental? Creo que eso es prioritario, independientemente de la competencia. Digamos, alguna forma de algo debe de ser por encima de todo para priorizar esto, y de alguna manera, si se lo aplicó con el tramo 5 del Tren Maya, probablemente pudiera aplicar de esta manera, o porque sabemos que todos son triquiñuelas,
para que pudiera manipularse como usted mismo nos está diciendo. Bueno, la Ley de Seguridad Nacional se estableció por el gobierno de Vicente Fox, ¿sí? Y establece con claridad cuáles son los alcances de esta ley, en cuáles se aplica y en los que no se aplica, ¿sí? El problema no se subsana diciendo que los jueces son corruptos, ¿sí? El problema está en cuál es la competencia que tienen estos jueces para determinar determinadas cosas. Y específicamente, tratándose de temas de seguridad nacional, si la pregunta que se van a hacer el propio juez es: ¿el Tren Maya, los trabajos son de seguridad nacional o no lo son? Este es el problema, de que para ello está el Congreso y, bueno, pues el Congreso tiene que tener una agenda. Y el problema es que la agenda del Congreso hasta este momento no funciona porque no tienen prioridades de orden nacional, de interés en términos de la 4T. Ese es el problema, Celeste, de fondo. Y lo vimos cuando el proyecto de ley de reforma energética, cuando tenía mayoría el presidente López Obrador, no lo aprobaron porque están en destiempos políticos. ¿Sí? Hay que ajustar la agenda del legislativo, y con las prioridades nacionales. Ese es el problema. No se trata solamente de jueces corruptos. En el fondo, Celeste, que hay un debate, ¿sí? Hay un debate de que si el tren afecta o no los recursos estratégicos de Yucatán, ¿sí? Y en términos, eso ya está fuera de mi alcance, de la técnica con la que se está construyendo el propio tren. Así es, maestro. Pues, ¿qué le parece si vamos al siguiente corte? Ya estamos a tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a la parte 2 del programa Voces del Periodista. Ya nuestra querida Celeste Sáenz pues ya se fue a un gran evento en el que seguramente nos platicará en el siguiente programa. Y pues estamos con nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que trae temas nacionales e internacionales muy importantes, sobre todo por cómo se está llevando este tema. Maestro, ¿qué nos comenta? Pues mire, Ceci, hay un tema que es bien importante que nos va a conectar. Imagínense que tiene que ver la gira, los acuerdos que está logrando el presidente Putin con Turquía, con Irán, ¿sí? ¿Qué tiene eso que ver con el famoso Caro Quintero? ¿Sí? Tiene que ver muchas cosas, porque hasta ahorita la mayor parte de los analistas se han enfocado a las cuestiones de que cuántos años estuvo don Caro Quintero en la cárcel, que sí es fundador del famoso cártel de Guadalajara, que sí estuvo 28 años en la cárcel. Pero ¿qué nos conecta y de qué nos lleva de manera también con la otra gira que acaba de hacer justamente el presidente Biden al Medio Oriente? ¿Sí? Bueno, pues tenemos como tema una parte que ha sido abordada por selectos ya especialistas en el tema de el Caro Quintero y el papel que jugó en relación con el Irán Contra. Hemos platicado del Irán Contra durante mucho tiempo, pero ¿qué es el Irán Contra? Es un mecanismo creado por los Estados Unidos para financiar por el gobierno de Ronald Reagan al finalizar la Guerra Fría. Esto es muy importante. Al finalizar la Guerra Fría, empiezan a acomodarse las piezas como hoy, ¿sí? Para definir un orden geopolítico, ¿sí? El que era consecuente con el fin de la Guerra Fría, en donde el mundo se había dividido en dos espacios después de la Segunda Guerra Mundial, el que rusos, allá en esa época, pues China apenas andaba
iniciando y terminando con su revolución, ¿sí? Pero el mundo era dominado por los Estados Unidos y por Rusia, que eran los que habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, de ahí a los años 70, cuando está gobernando un republicano, Ronald Reagan, ¿sí? Entonces ellos empiezan a acomodar las cosas de acuerdo a los intereses que van a ser de los Estados Unidos la primera potencia. Y entre ellos, ¿qué es lo que les interesa? Uno, controlar la situación que se vivía en Centroamérica, porque los pueblos centroamericanos ya no querían vivir bajo las dictaduras establecidas por los Estados Unidos. Y en en Nicaragua, pues había una famosa revolución, la revolución sandinista, y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, bueno, pues que querían establecer gobiernos para acabar con las dictaduras y el sometimiento de su economía y de su forma de ser de vida a los Estados Unidos. Entonces lo que hace el señor Reagan pues es agarrar, que no le permitía el Congreso a negociar con narcotraficantes mexicanos, entre ellos el señor Caro Quintero principalmente, para que entrenaran a los famosos contras y para que pelearan en Nicaragua, pero todo esto para ocultar el negocio de la droga, para financiar armas que se le estaban vendiendo a Irán, ¿sí? Pero hay que acordar otro aspecto que era muy importante. Había una guerra entre Irán e Irak auspiciada por Israel. Israel era el interesado en ese momento en derrotar a Irak porque tenía un gobierno socialista y estaba avanzando sustancialmente, mientras que en Irán pues había un gobierno fundamentalista chiita. Bueno, eso es la parte de Irán. ¿Qué le interesaba a Estados Unidos? Pues desde luego, pues el petróleo de Irán, que es muy importante. Y bueno, pues derrotar a Irak y restablecer las condiciones de dominio en Centroamérica. Y para eso, indudablemente fue un papel muy importante el señor Caro Quintero. ¿Por qué es muy importante, Ceci? Porque la droga no es solamente algo en términos de negocio, es ante todo un recurso estratégico para la guerra. Me explico. En la Segunda Guerra Mundial, Japón cortó el abastecimiento de opio que se deriva de la producción de amapola, ¿sí? Y nuestro gobierno, con el secretario de Gobernación, entonces, en la época de Ávila Camacho, sembraron amapola allá en el norte, que dio origen al Triángulo de Oro. Cierra la guerra y, bueno, pues entonces la goma de opio, la marihuana, y todos los soldados llevaban opio a la guerra porque te quita el dolor, si te da un balazo, y la única forma de pasarte el balazo es con una ampolleta. Pero también la marihuana, pues para calmar los ánimos y el estrés de la gente que está en medio de miles de muertos, ven caer a sus compañeros. Y entonces, pues son como las balas, ¿sí? La droga en la guerra es como las balas. Entonces, ese papel tiene, y bueno, pues fundamentalmente quien orienta esas políticas de control de las drogas es el Pentágono, no es la DEA, ¿sí? No es la DEA, la DEA es un organismo menor, ¿sí? ¿Sí? Sus agentes, algunos como el Kiki Camarena, que estaban desplazados en México, pues eran
era un militar habilitado en la DEA que tenía ya un buen tiempo establecido en nuestro país, porque, como le digo, el negocio de la droga estaba creciendo en la medida en que había un cambio geopolítico al fin de la Guerra Fría. Ahora, ¿qué sucede a 30 años después de esto? El presidente Biden quiere desatar un nuevo escenario geopolítico de guerra, ¿sí?, contra Irán. Así se lo fue a plantear a sus aliados de Arabia Saudita y de Israel y otros compañeros de viaje. Entonces, necesitan al señor Caro Quintero porque tiene el know-how de la droga y de la organización para movilizar recursos de esa magnitud y ponerlos al servicio del nuevo proyecto de guerra que tiene Biden, porque la guerra de Ucrania ya está llegando a su fin y los Estados Unidos y sus aliados ya están siendo derrotados. Digamos que ya la guerra de Ucrania está prácticamente concluida y lo que quieren desatar fundamentalmente es el escenario de guerra en la región Asia-Pacífico contra China. Y está muy claro que dicen, por ejemplo, un exministro de Inglaterra, que el problema no es Rusia, el problema es China, ¿sí? Pero también para que esto funcione necesitan el petróleo para mantener la adhesión de los europeos al proyecto norteamericano, a la nueva etapa. Pero donde la droga juega un papel muy importante para financiar estas operaciones tan costosas, ¿sí? Por eso hay que ver hacia adelante cuáles son los nuevos futuros y por qué quieren al señor Caro Quintero, cómo se dio en la reunión con la vicepresidente Harris, en donde estaban los jefes de inteligencia de la DEA, del FBI, y pidieron la extradición del señor Caro Quintero, y bueno, pues fue una treta, un ardid que le hicieron a nuestro país, y como bien plantea nuestra secretaria general, pues están desatando una serie de presiones contra nuestro país, precisamente para que apoyemos esa estrategia, pero lo que tenemos que hacer en el caso de Quintero no es tramitarlo, prestárselo, negociar ello en este momento en que en este momento en donde un juez amparado y va a mantener al señor Caro por unos meses más en el país. Nos vamos, Ceci, a un corte, ¿verdad? Exactamente, con estos temas tan súper interesantes, porque así como ya lo dijo, se termina la guerra, pero ¿cómo termina la guerra? ¿Y qué está diciendo la OTAN? ¿Qué está pasando? Pero ¿qué le parece si regresando lo platicamos, maestro? ¿Cómo no, Ceci? ¿Cómo no? Pues estamos nuevamente de vuelta con el sargento don Rodolfo Sánchez Mena, aquí esperando, obviamente, en que en algún momento nuestra querida Celeste nos comente que los temas del Club de Periodistas de México, que no solamente es del Club de Periodistas de México, sino es de todos los periodistas de México y de las delegaciones internacionales. Y bueno, estamos platicando antes del corte con don Rodolfo Sánchez Mena, platicando el tema de cómo ha impactado o cómo está impactando la detención de Caro Quintero y pues todo ese entramado de la guerra que bueno, continuamos, maestro. Pues sí, es muy importante, primero recordar la vinculación del Irán-Contras en esta circunstancia de hace 30 años o más, en donde el recurso droga se utilizó para comprar las armas que le vendían, para que le vendían
a Irán y querían tener a Irán de su lado. En ese momento, Irán pues estaba sujeto a una serie de sanciones que le impusieron los Estados Unidos y los europeos estaban buscando que Irán formara parte junto con Venezuela del abasto de petróleo, ¿sí? Porque ya no pueden vivir si no tienen gas, necesitan petróleo, necesitan gas. Vean la situación tan difícil energética de Europa, sobre todo porque hay una parte que después la vamos a desarrollar, que la presidencia de la Comisión Europea es la que ha estado negociando con los Estados Unidos e imponiéndole a los gobiernos europeos estas medidas draconianas de sanciones contra Rusia. En mayor o menor medida, Francia, Alemania, los demás países europeos, Italia, están de acuerdo con las sanciones, pero los efectos que están recibiendo son terribles, ¿sí?, para su economía. Se está desindustrializando Europa y está favoreciendo la recuperación de los Estados Unidos, y esta recuperación de nuevo tiene que ver con el petróleo. Olvídense de las energías verdes. Las energías verdes son para el futuro. Hoy la realidad nos dice que es el petróleo y el carbón. Entonces ya no hay consideraciones de orden climático, por más que veamos la situación que está viviendo Europa. Pero en este momento, si no hay gas, si no hay petróleo, si no hay industria, no hay mercancías, no hay economía, no hay empleos, y la inflación nos va a desbordar. Esta es la situación y tiene que ver, insisto, con este personaje que parece menor, el señor Caro Quintero. No tiene ya importancia en la droga frente a los dos grandes carteles en México, pero lo que tiene de valor estratégico el señor Caro Quintero es su know-how, su conocimiento de cómo la Casa Blanca, el presidente Rivera, su consejero de Seguridad Nacional, y llevaban drogas le llevaban armas a la contra para frenar a la revolución sandinista, y por el otro lado, con estos recursos financiaban la venta de armas a Irán. Así es esta situación, y hoy en el nuevo escenario, en donde se están acomodando los sectores estratégicos geopolíticos del petróleo y de los alimentos, entonces es como se ve esta situación. El presidente Biden va al Medio Oriente. ¿Por qué va al Medio Oriente? Pues porque ahí está el petróleo. ¿Y por qué el señor Putin va a negociar con Turquía y con Irán? Pues van a negociar el nuevo escenario de guerra en Siria, ¿sí? De Siria van a sacar a los Estados Unidos, que se está robando el petróleo de Siria, ¿sí? Y que están con eso financiando a los grupos fundamentalistas terroristas que aún siguen operando en Siria. Pues entonces, en toda esta película, ¿sí?, uno de nuestros protagonistas centrales es el señor Caro Quintero, pero también sobre él toda la propaganda de guerra que se mete por medio de personajes que trabajan, ¿sí?, para el proyecto de la Embajada Norteamericana y de los Estados Unidos, ¿sí?, y que insisten, por ejemplo, en el caso de Caro Quintero y de quienes se supone que estuvieron en la casa de donde murió Caro Quintero, Camarena,
de insistir que lo van a juzgar por la muerte de Kiki Camarena, cuando es ampliamente conocido Ceci Tapia, y lo conoce mucho el público, de que en realidad Kiki Camarena fue ejecutado por la CIA para proteger una operación estratégica de la Casa Blanca del presidente Ronald Reagan y sus aliados, la gente del cártel que se manejaba con cártel Caro Quintero, en donde en los campamentos del propio Caro Quintero se entrenaban nicaragüenses. Hay otro personaje que es muy importante y que nunca lo mencionamos, ¿sí? Y que es el señor Chiang Kai-shek, es el chino que se fue a refugiar a Taiwán y que se estableció ahí con los Estados Unidos como un ariete en contra de la triunfante revolución, de la revolución china. En Taiwán hay una academia militar en donde se formaron cuadros militares de Centro y de Sudamérica, ¿sí? ¿Para qué? Porque no era solo entrenarlos para disparar o para controlar a la población, sino en la teoría anticomunista que, por ejemplo, se hizo muy evidente en la República de El Salvador por parte del general Davison, ¿sí? Un personaje siniestro, ¿sí? Que fue entrenado en Taiwán. Y Taiwán tiene que ver también con el inicio de la producción de droga en Sinaloa. Esto después le vamos a platicar, Ceci, para no meter tantos elementos de juicio. Concretando, el señor Caro Quintero no se lo quieren llevar, no tienen prisa por llevárselo, por juzgarlo supuestamente por la muerte de Kiki Camarena, sino principalmente por su know-how, por todo el conocimiento que tiene para poner en práctica una operación de cambio de escenario de guerra, ¿sí? En el Medio Oriente y en la región Asia-Pacífico, para detener, porque les urge detener el avance de China antes de que ser ya la segunda potencia del mundo se convierta en la primera. China es el principal socio comercial de Europa, ya había logrado establecer un acuerdo de libre comercio con toda Europa y, bueno, pues con la guerra de Ucrania lograron darle la vuelta y estamos en este escenario de cambio en donde es importante ver, ¿sí?, que no lo importante de Caro Quintero es, desde luego, ¿sí?, se lo lleven a los Estados Unidos, pero nuestro país tiene que negociar estas circunstancias, porque en todo caso, es decir, ¿qué nos dan de cambio? Así pragmáticamente, como ellos creen que pueden dar y dar instrucciones en nuestro país, las cosas han cambiado, ya no es la primera gran potencia como lo fue en los años 70. Este mundo ya cambió y nuestro país tiene que demostrar que tiene capacidad de negociación y de visión para ubicarse en el cambio geopolítico que estamos viviendo, Ceci. Pues, maestro, fíjese, esto que comenta es bastante importante, pero sobre todo porque, bueno, se están dando las cosas, como dice de China, aunque hay analistas, maestros, que llegan a decir que China ya es la primera potencia mundial, también debido a que Estados Unidos es un deudor importante para ellos. O sea, eso es algo pues muy muy digno de reconocer, maestro. Pero bueno, pues vamos a un corte, ¿le parece? Para irnos al último cuarto de este programa. Pues estamos ya a todos los radioescuchas, gente de Twitter, Facebook, y que obviamente quienes van a ver en YouTube en algún momento pues este programa de radio de ABC,
Resulta que estamos platicando del tema del de Caro Quintero y de todo esto con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y pues bueno, ya en este último corte, maestro, pues vamos dándole así como nos ha llenado de datos tan interesantes de lo que la mayoría de las personas no sabe o no recuerda o nos han querido ocultar también, porque es diferente la prensa, lo que se ha dado, que además también como dato muy interesante, ni en Europa ni en Estados Unidos la prensa como tal, me refiero al periódico o a los programas de televisión, tienen ya la confianza del público. Entonces, pues bueno, estamos nosotros como estas alternativas para decir la verdad. Adelante, maestro don Rodolfo. ¿Cómo no, Ceci? Mire, ¿sabes qué me gustaría hacer antes de que concluyéramos? De hacer una invitación a todo nuestro público para que vean un programa estupendo, una maravilla de la orquesta de la Universidad Nacional, la UNAM, que está dando una serie de conciertos en el salón, este salón muy famoso que está aquí, ahorita me recuerdo, pero lo importante son los conciertos que está transmitiendo TV UNAM y que tienen una maravilla de programa, entre ellos las 9 sinfonías de Beethoven. Ahorita que estamos saliendo del COVID, necesitamos un espacio de reflexión y de aprendizaje muy recomendable para que las familias, acompañados de sus hijos, tengan esta oportunidad de disfrutar la calidad de la UNAM los 10 domingos, ¿sí? Para pasar una reunión familiar de primera, desestresarnos. La música es terapia para el alma, y todo este problema que tenemos, muchos de conducta, ¿sí? Vamos a poderlos mejorar. Les ruego, los invito, y que además nos comenten, ¿sí? cuál es su experiencia de estar en contacto, escuchando a una de las grandes orquestas del mundo, como es UNAM, con todos sus grandes músicos, su excelente director, es un gran pedagogo, nos cuenta literalmente los grandes programas que tienen y quiénes son los compositores y las obras que van a interpretar. De veras, Ceci, es algo que no nos podemos perder. Ojalá... Que tiene usted toda la razón, es la sala Nezahualcóyotl, yo le soplo, aquí al radio le soplo, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de la UNAM. Como bien dice usted, yo creo que sí, una de las mejores... Están tocando el Indio Linche, el Indio Linche, eso no me perdón, ¿sí? Muy a eso, pues bueno, tenemos salas, tenemos cultura, tenemos orquesta, y la Orquesta de UNAM, pues una de las mejores de México y de Latinoamérica, maestro. Pues ahora sí, después de este hermoso comercial, y que bien dice usted, porque la cultura lo es todo, maestro. Adelante. Bueno, pues entonces, de por medio está entonces, sí, ya aspectos así como iniciamos el programa de seguridad nacional, porque esto sí es un tema de seguridad nacional, cómo se está presentando toda esta ofensiva contra nuestro país, porque es una ofensiva, no es gratuito que nos quieran meter a un panel de contra de lo decidido en nuestro país en materia energética. Materia energética tenemos que defender nuestro petróleo, nuestra electricidad, porque lo estamos viendo en el mundo. Sin petróleo, sin electricidad, ¿sí? La vamos a pasar muy difícil. Y desde luego que los intereses norteamericanos, no solo por negocio, sino por lo que representa el control del futuro del país, quieren meter mano. Entonces, sí, aquí el tema de fondo es, por una parte, que si nos vamos al panel de debate,
estaremos en manos de un sistema diseñado para proteger los intereses y no las decisiones de un país como el nuestro. Por el otro lado está la famosa sanción impuesta contra un cártel de la droga, aduciendo que el cártel de Juárez es una organización terrorista y que pide pagar una cantidad enorme de compensación a la familia Levarón. Yo creo que es muy importante que en contrapartida veamos el libro, ¿sí?, en donde presentan a la familia Levarón, no sé si todos, pero a las cabezas sí, como negociadores con el cártel de Chapo en materia de armas. Esto es muy importante, ¿sí? Y bueno, entonces esa sanción que dicen que es una organización terrorista nos pone en riesgo, y de tal manera que nos pone en riesgo, ¿sí?, que de acuerdo con las leyes norteamericanas pueden combatir, ellos venir a combatir esa organización terrorista. Ese es parte de todo este escenario que estamos viviendo de amparos, ¿sí?, de protección, ¿sí?, para desestabilizar el país. No es cualquier cosa, es un tema de seguridad nacional profunda, y desde luego también hay que sumar a esto y evitar, ¿sí?, confrontar toda esta campaña de información de guerra. Estamos en guerra, ¿sí? Hay una guerra en el mundo, y la guerra híbrida tiene como un elemento esencial es la propaganda negra, fundamentalmente para desprestigiar a países y a instituciones. Otro aspecto, Ceci, por último, es en el que estamos metidos, pues es desde luego en el materia alimentaria, este amparo famoso que acaba de otorgarle un juez a Monsanto, ¿sí?, que es en el área de los glifosatos y de las semillas híbridas, ¿sí? Y ya sabemos que nuestro país es el principal importador de maíz. No quieren que produzcamos maíz. Las semillas híbridas están comprobadas por los agricultores mexicanos de que no producen maíz. Hay programas que lo demuestran los agricultores con toda claridad. Y bueno, ya hablando de glifosatos y de estas semillas, debemos recordar que el secretario de Agricultura es el responsable de tener una producción de autosuficiencia en el país, y él está a favor de los glifosatos y de las semillas híbridas, porque sumando la Secretaría de Agricultura tiene como misión seguir funcionando como un país que es proveedor de las empresas transnacionales de alimentos norteamericanos para las que trabaja este señor, y ahí tiene que verse un cambio de fondo, porque si no, Ceci, de nada sirve que echemos a andar nuestra producción de fertilizantes y que la pongamos al servicio al campo, si lo que va a continuar sucediendo es que nuestro país sea un gran importador de alimentos, ¿sí? Por un lado, toda la producción agroindustrial se van las actividades fuera del país, y por el otro lado tenemos que comprar los alimentos con nuestras escasas divisas que vienen paradójicamente de los trabajadores migrantes. ¿Sí? Entonces, interesante, perdón que le interrumpa, mire, ya se nos fue todo el programa y yo creo que este tema da para más, pues yo creo que lo continuamos el viernes a las 5 en punto, los esperamos a todos, maestro, muchísimas gracias, y pues bueno, en nombre de todos los quienes somos parte de Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México, agradecemos a ABC Radio y a todos los radioescuchas su presencia, y nos vemos en la siguiente emisión de Voces del Periodista el día viernes a las 5 en punto. Muchísimas gracias. Gracias, maestro don Rodolfo. Muy buenas tardes.